Quinto domingo del tiempo ordinario. Lecturas tomadas del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Salmo 137. Lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Gloria a ti, Señor. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, este domingo quinto del tiempo ordinario, del cual ya nosotros vamos poco a poco encaminándonos para vivir el tiempo por excelencia sagrado a la reflexión, a la conversión y a la transformación, como es la Cuaresma, el Señor hoy, a través de su palabra, nos invita a reconocer la manera en que Él nos llamó para ser artesanos y partícipes de la evangelización. Una evangelización que surge para todos nosotros como un dato importante para transmitir la buena nueva de esperanza, la buena nueva que lleva consigo la realidad de un Dios cercano a la humanidad. Y por eso este día hemos escuchado el llamado del profeta Isaías, la elección que recibe el profeta. En un primer momento la lectura habla de la visión que tiene Isaías. Ve serafines. Llega al cielo y ve serafines con 6 pares de alas, dice él. Unas las ocupaban para taparse, otras las ocupaban para volar, pero lo importante es la presencia de aquellos seres celestiales, dando a conocer que Dios era quien lo había llamado, era quien lo había escogido. Para el pueblo de Israel, el tener este tipo de visiones significaba que Dios estaba dispuesto a elegirte y a llamarte. ¿Para qué? Para que cumplieras una misión o una tarea que Él iba a pedirte en tu vida. En un segundo momento, lo que llama la atención de esta visión de Isaías es el grito que hacen los serafines. En realidad, la palabra grito tenemos que tomarla no como el grito que nosotros acostumbramos reconocer, sino como el canto que elevan
a Dios, santo, 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 santo. Esa alabanza que hace reconocer que en verdad aquella visión que estaba teniendo era una visión totalmente divina, totalmente de la presencia de Dios. Aquella alabanza que escuchó de aquellos seres, de aquellos serafines, le permitió reconocer que el Dios Altísimo, que el Santo entre todos los santos, le estaba llamando, le estaba invitando a ser parte de una tarea especial como profeta. Y por eso cuando Isaías escucha aquella alabanza, cuando Isaías ve a aquellos seres celestiales, él reconoce, en un tercer momento, reconoce quién es él. Reconoce su impureza de sus labios. Él se reconoce como alguien pecador, como alguien débil, como un ser humano frágil y, como de costumbre, buscando el pecado como opción de vida. Qué hermoso este texto. ¿Por qué? Porque para nosotros las visiones no solo son nuestros sueños, no solo es una oportunidad que Dios te da de contemplar y de ver, como lo ha hecho con tantos santos, de poder contemplar y ver las maravillas y las grandezas de Dios, sino especialmente el poder cada uno de nosotros reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que nuestro ser en concreto necesita de la misericordia de Dios, necesita de la bondad de Dios, y por eso, como les digo, Isaías se reconoce en su impureza, se reconoce en su debilidad y, sobre todo, reconoce que necesita de la misericordia, como les decía, de Dios. Se acerca un serafín con una brasa encendida. Como ustedes saben, una brasa encendida es algo que quema, algo que purifica, algo que limpia, y se le acercan a los labios a Isaías dando el sentido del perdón, el perdón y la reconciliación que quema como una brasa todo aquello que nos hace impuros delante de Dios. Y por eso, como les decía al principio, estamos ya poco a poco escuchando textos que nos van a ir llevando al momento que vamos a vivir con el tiempo de la Cuaresma, donde todos nosotros buscamos la reconciliación y el perdón de Dios. Y por eso, al escuchar este texto, escuchamos cómo Isaías, al recibir aquella brasa en sus labios, queda totalmente purificado. ¿Para qué? Para poder proclamar el nombre de Dios, para poder proclamar aquella palabra de Dios que le será transmitida a él para que se la transmita al pueblo. De esa manera, ya Isaías, purificado en sus labios, purificado en todo su ser, como también nosotros, purificados de todos nuestros pecados, de todas nuestras debilidades, de todas nuestras miserias, en lo que nos reduce el pecado, todos nosotros sabemos perfectamente que a partir de ahí Dios nos hace un llamado especial. Dios no solo nos llama a la conversión y a la transformación de nuestra vida. Dios no solamente nos purifica, no solamente nos limpia. Dios no solamente abre su corazón a la reconciliación con nosotros, sino también Dios lo que hace es elegirnos y llamarnos. Una vez la pureza ha llegado a nuestra vida, la conversión ha llegado a nuestra vida, todos nosotros recibimos un llamado especial de Dios, como lo escuchamos en el profeta Isaías. Después de que ha sido purificado, comienza a escucharse una voz. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién será capaz, podríamos decir ahora, de entregarse totalmente al Señor? Y es que fíjense que es tan bonito, ¿verdad?, cuando todos nosotros
vivimos nuestros retiros, cuando vivimos nuestra conversión, cuando encontramos el sentido pleno de lo que es Dios para nuestra existencia. Qué bonito, ¿verdad? Todos nosotros nos ilusionamos, todos nosotros, ese llamado que Dios nos hace, nos alegra, nos llena, nos conforta, y todos nosotros, ¿verdad? Estamos dispuestos a estar de oídos abiertos. ¿Para qué? Para que podamos escuchar esa palabra que nos invita a poder seguir a Dios y a poder servirle. Cuando Isaías escucha aquella palabra de a quién enviaré, quién irá, él responde: aquí estoy, envíame a mí. Qué hermoso, como les decía, es cuando todos nosotros vivimos nuestra propia conversión. Aquí estoy, envíame a mí. Sí, pero muchos de nosotros olvidamos lo que significa o las tareas que trae consigo el que Dios nos envíe, el que Dios nos mande. Y por eso muchos de nosotros, mientras estamos con la ilusión de que recién ha pasado el retiro, de que recién ha pasado el encuentro con el Señor y nuestras primeras etapas de conversión, estamos dispuestos a todo. Pero cuando ya vamos viendo la prueba, la dificultad, los momentos en los que uno hay que dejarlo todo para servir al Señor, para estar junto a Dios, allí todos nosotros empezamos a dudar y a preguntarnos si realmente la respuesta que le dimos a Dios de servirle y de seguirle con todo nuestro ser y nuestro corazón realmente vale la pena. Y es que nuestra debilidad humana sigue estando presente, es que nuestras miserias humanas siguen estando presentes. No es porque solamente porque me convertí al Señor yo dejo de ser humano y ya no voy a experimentar el deseo del pecado, la debilidad o la fragilidad expuesta hacia el pecado de todo mi ser. Y por eso es de ser muy centrados en lo que realmente queremos servir a Dios, en lo que realmente queremos agradar a Dios. No solo basta decir, al igual que Isaías: aquí estoy, Señor, envíame a mí, sino saber que ese envío trae como consecuencia el que también nosotros seamos perseguidos, el que seamos calumniados, el que seamos azotados, el vernos muchas veces expuestos a muchas situaciones de nuestra vida a causa de esa promulgación o a causa de esa divulgación de la palabra de Dios a todos los rincones. Y por eso, la carta a los Corintios que Pablo dirige a esta comunidad nos recuerda a todos nosotros el por qué y el qué estamos llamados a realizar. Primero, el por qué. ¿Por qué estamos llamados a evangelizar? ¿Por qué estamos llamados a ser apóstoles? El por qué respondimos: envíame a mí, Señor. Primero, porque Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo. Y eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que hemos aprendido y es lo que hemos compartido con ustedes, dice San Pablo a los Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados. Pues bien, todos nosotros, sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados y a causa de nuestros pecados, dándonos la salvación, dándonos la gracia y la misericordia de Dios, todos nosotros nos sentimos comprometidos, nos vemos comprometidos con el Señor. ¿Para qué? Para responderle con un corazón sincero, con un corazón verdadero. El problema es que nosotros como seres humanos, nos acostumbramos a ser de dos caras, como dicen popularmente, ¿verdad? Mientras estamos delante de Dios y pasando momentos difíciles y pasando situaciones complicadas, todos nosotros vemos a Dios como la única fuente que nos puede salvar. Pero una vez nosotros hemos pasado las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles, todos nosotros nos olvidamos de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso. Y poco a poco vamos dejando de orar, vamos dejando de asistir,
poco a poco vamos abandonando ese proceso. Y no solo eso, muchas veces muchos de nosotros continuamos con ese proceso, pero seguimos teniendo comportamientos que dejan mucho que desear, comportamientos de no un verdadero cristiano, comportamientos de alguien que no reconoce que Cristo Jesús murió por sus pecados. Y entonces continuamos pecando como de costumbre, continuamos siendo profesionales en el pecado, olvidando de esa manera que Cristo ha muerto por nuestros pecados una vez y para siempre. Y eso quiere decir entonces que nosotros diariamente deberíamos de tener el propósito de no volver a pecar. El problema es que nosotros nos solventamos diciendo, yo delante del Señor me confieso, no, yo voy a la confesión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos valemos de la misericordia y de la bondad del Señor y no tenemos un espíritu firme, no tenemos un corazón abierto a poder transformarnos, a poder llegar a ser diferentes para ser totalmente un hombre y una mujer en Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo le recuerda a los corintios, Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces dice, y para testificar de que realmente Él murió y resucitó, se apareció a todos, se le apareció a Pedro, a los demás en el lago, se les aparece a tantos otros, se le aparece a la multitud, y entonces, por último, dice Pablo, se me aparece a mí. Pablo tiene una manera muy peculiar de hablar de su sencillez. Es alguien bien especial porque él dice, yo que soy un aborto, yo que fui el último de los apóstoles, a mí se me apareció por último, ¿verdad? Entonces, dando a entender Pablo que también él es testigo de que Cristo Jesús ha resucitado. ¿Y por qué es importante esta parte del texto? Porque para todos nosotros que hemos encontrado sentido a nuestra vida a través del llamado que Cristo Jesús nos ha hecho, debemos de recordar que una de las causas eficaces por las cuales nosotros deberíamos de alejarnos del pecado y deberíamos de ser muy pero muy fuertes a no volver a pecar y a no caer en la tentación es porque Cristo ha resucitado, porque verdaderamente Él resucitó y Dios le dio la gloria merecida a Él por haber ofrecido su vida como precio, como paga a nuestras culpas. Entonces, como dice San Pablo, a todos se les aparece, hasta a mí, que fui perseguidor de la iglesia, a mí no me deberían de llamar apóstol, ni soy digno de serlo. ¿Por qué? Porque yo fui un perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, dice San Pablo. Y por eso a mí no me deberían de llamar apóstol, porque yo soy el último de todos. Entonces, pero, dice Pablo, yo sé que Cristo que ha resucitado, ese Cristo que ha resucitado, me invita, me llama, ¿a qué? A continuar en la labor de la evangelización, a continuar en la labor de ser testigo de su resurrección, de ser testigo de lo que Él ha hecho en mí. O sea, yo era perseguidor, pero ahora soy perseguido. O sea, cambian totalmente los papeles. Como yo les decía, el problema es que muchas veces nosotros nos hemos convertido a Cristo Jesús y seguimos teniendo esos comportamientos, y algunos de nosotros nos excusamos diciendo, no, es que mire, el problema es que yo soy así, yo soy débil, mi carne es débil. No, no es eso. Es que has olvidado el propósito de cambio. Has olvidado el propósito de transformarte. Has olvidado el propósito de ser un hombre y una mujer nuevo o nueva en el Señor. Entonces todos nosotros en nuestra condición de vida estamos llamados a transformarnos, a cambiar. Muchos de nosotros queremos, ¿verdad?, que las monjas, los obispos y los sacerdotes sean santos, pero nosotros no queremos ser santos y también nosotros estamos invitados a ser santos. El detalle está que nosotros se nos hace más fácil pecar que convertirnos totalmente al Señor.
Y por eso seguimos odiando, seguimos guardando rencores, seguimos guardando resentimientos, seguimos guardando comportamientos que ya no van de acuerdo a un cristiano verdadero, aprovechándonos de otro, aprovechándonos de las bondades de otra persona, aprovechándonos de la caridad de otra persona, de la inocencia de otra persona. Y por eso San Pablo es bien claro, es bien claro. Dice, yo no me debían de llamar apóstol porque fui perseguidor de la iglesia, pero les aseguro que yo, que fui el último llamado por Cristo Jesús después de su resurrección, dice San Pablo, he trabajado más que todos ellos, aunque yo no, sino la gracia de Dios que está conmigo. Fíjense, esa frase es bien concreta para nosotros. ¿Por qué? Porque dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos. Algunos de nosotros decimos, ay, es que yo me he dado por el Señor, me he dado por la iglesia, y la iglesia no me la agradece, y esto y lo otro, y yo me he dado por el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Dice San Pablo, miren, yo también he trabajado más que todos los apóstoles, más que todos ellos, difundiendo la palabra, visitando un lugar, visitando otro. Pero eso sí, no soy yo, sino que ha sido la gracia del Señor que me acompaña por siempre. ¿Qué quiere decir Pablo allí? Quiere decir que Pablo continuaba siendo débil como todos nosotros, continuaba siendo frágil, invitado como todo humano al pecado. Pero si no hubiera sido la gracia, la misericordia del Señor que le acompañaban en todo momento, Pablo no hubiera sido fuerte de ir a todos los lugares a donde fue a fundar comunidades, a proclamar la buena nueva del Señor, a proclamar que Cristo había muerto y había resucitado. O sea, si Pablo no lo hubiera acompañado la gracia del Señor, en ningún momento tuviéramos la grandeza de esas cartas dirigidas a estas comunidades. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No somos nosotros los fuertes, es la gracia del Señor la que nos fortalece. No somos nosotros los más bonitos, los más guapos, los más elegidos, no, momento, o sea, es la pura gracia del Señor. Yo puedo predicar bonito, pero si no es la gracia del Señor, no puedo predicar. Yo puedo orar bien bonito, pero si no es la gracia del Señor, es mentira que yo oro. Yo puedo cantar bonito, pero si no tengo la gracia del Señor, es mentira que canto bonito. ¿Por qué? Porque al final, simple y sencillamente lo que estoy haciendo es aumentar mi ego, aumentar mi egoísmo, aumentar mi condición de hombre pecador, de hombre impuro, de labios impuros, como dice el profeta Isaías. Entonces, siendo perseguidor en lugar de ser perseguido, dice Pablo, entonces nosotros no podemos caminar, no podemos actuar, no podemos hacer nada sin que la gracia del Señor no nos acompañe. Necesitamos la gracia del Señor y por eso, para tener esa gracia del Señor en todo lo que hacemos, necesitamos orar constantemente, pedirle a Dios sabiduría, pedirle los dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser verdaderos portadores de la gracia del Señor a todos nuestros hermanos. Hasta para vivir en tu hogar, para vivir tu matrimonio, para educar a tus hijos necesitas esa gracia del Señor que te acompaña siempre. No eres tú el excelente padre, no eres tú la excelente madre, la excelente abuela, el excelente tío, no, es la gracia del Señor que habita en ti la que te hace ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, una buena abuela. ¿Por qué? Un buen hermano, etcétera. Un buen compañero de comunidad, un buen compañero de crecimiento en la fe. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está con nosotros. ¿Qué pasa cuando esa gracia del Señor no continúa o no está en nosotros? ¿Qué creen que pasa? Comenzamos a ver el pecado como algo normal y comenzamos a pecar.
Cuando un esposo pierde la gracia del Señor, en ese momento comienza a ser infiel. Cuando una esposa olvida que la gracia del Señor le acompaña en su sacramento, es infiel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuelven a ser impuros, vuelven a ser frágiles de pecadores. ¿Por qué? Porque no dejan que la gracia del Señor se manifieste en ellos. Y por eso entonces viene el Evangelio de San Lucas como a remachar ciertos aspectos que son importantes para nuestra vida en la fe. Fíjense, Jesús está enseñando a la orilla del lago de Genesaret. Está enseñando a la multitud, lo cubre, la multitud lo empuja. Y entonces ve dos barcas que están estacionadas mientras los pescadores están lavando las redes. Se acerca a la barca de Simón y le dice: mira, dame permiso, voy a subir. Y desde ahí, desde la barca, empieza a enseñar a la gente. El Señor nos enseña bondad, misericordia, amor, perseverancia, permanencia, fidelidad. El Señor nos enseña muchas cosas hermosas. Pero una de las cosas más hermosas que Él nos enseña es a confiar en Él, a confiar en su palabra, a confiar en la gracia que Él derrama sobre nosotros. Y por eso le pide a Simón: Simón, lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar. Simón, con todos sus trabajadores, se queda así como admirado, ¿no? O sea, y le dice, Simón no se queda callado, le dice: Señor, sabes, nos hemos desvelado toda la noche. Hemos intentado pescar toda la noche y no hemos agarrado absolutamente nada. Ni una gripa hemos agarrado, o sea, no hemos pescado nada. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos pide algo que nos cuesta dejar? Algo de lo que nos cuesta alejarnos. Preferimos dejar de asistir a la iglesia y no cambiar. Preferimos enojarnos y no cambiar. Preferimos seguir siendo los mismos de siempre y no cambiar. ¿Por qué? Porque estamos cómodos en lo que hacemos, en lo que vivimos, en la manera en que nos comportamos. Estamos cómodos. Y por eso no queremos cambiar y por eso no queremos hacer caso a la palabra del Señor. Y por eso nos cuesta muchas veces hoy escuchar la palabra de Dios. Y por eso cuando se habla de la palabra de Dios es lo que más cuesta. Que te escuchen un chiste, que te escuchen barbaridades. Es fácil que cualquiera las quiera escuchar. Pero escuchar palabra de Dios no cualquiera la quiere escuchar. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra de Dios le va a cuestionar sus comportamientos. Sabe que la palabra de Dios le va a cuestionar sus maneras de ser, sus maneras de vivir, sus maneras de hacer las cosas. O sea, Simón, no creas, se ve molesto al escuchar que Jesús le dice: vámonos mar adentro y ve a echar las redes. Señor, hemos intentado toda la noche. Pero aquí está la conversión de Pedro, aquí está la conversión de Simón, aquí están las palabras claves de la conversión. Pero si tú lo dices y en tu nombre, echaremos esas redes. Y en nombre de aquel que le dice que echen las redes, van, echan las redes.
y hacen una pesca milagrosa. Una pesca milagrosa. Fíjense, hermanos, cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuántos. Y muchas veces esos milagros nosotros se los queremos pagar al Señor con tantas cosas. Y está bien que se los paguemos, pero tampoco seamos exagerados. Porque muchas veces queremos pagarle con cosas muy extraordinarias al Señor, y a veces el Señor solo lo que quiere es que nosotros nos reconozcamos débiles y frágiles, necesitados de Él y necesitados de su misericordia. Y aquí podemos incluir tantas promesas que le hacemos al Señor. Tantas promesas que le hacemos al Señor. Que vamos a ir a tal lado, a tal otro lugar, a cumplir una promesa, y muchas veces saliendo de esa promesa y nos vamos a cosas indebidas. Nos vamos a situaciones indebidas. ¿Por qué? Porque es tan fácil dejar a un lado toda la gracia que hemos recibido de Dios y desperdiciarla y botarla. Y por eso la actitud de Simón ante aquel milagro que sucede con la pesca, que necesitan llamar la otra barca para que les ayude con las redes, porque si no se van a romper. La actitud de Pedro es: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Apártate de mí porque soy un pecador. No, nosotros no, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos hizo el milagro, vamos a cumplir la promesa que le hicimos al Señor y después nos vamos de pecadores. Que a balnearios, que hacer esto, que hacer lo otro, que hacer por aquí, que hacer por allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil pecar que reconocernos pecadores y necesitados del Señor. Y por eso cuando Pedro ve aquel milagro se pone de rodillas ante el Señor y le dice: apártate porque yo soy un pecador. O sea, yo soy alguien necesitado de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Toda aquella gente que está trabajando con Pedro en la barca y los otros compañeros de la otra barca, los hijos de Zebedeo, etcétera, se admiran. Se admiran. Pero la admiración no es sobre el milagro. La admiración es como yo siendo pecador, como yo siendo débil, el Señor tiene compasión por mí. Como el Señor abre su corazón a mí. Como el Señor derrama su gracia sobre mí y sobre lo que hago. La gracia del Señor es extrema, es grande. Porque la gracia del Señor sigue siendo para todos nosotros una fuente de vida. Y por eso el Señor Jesús, cuando ve aquel comportamiento de Simón, le dice: no temas, Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. El llamado. Cuando nosotros seamos capaces de ser verdaderos testigos del Señor, vamos a saber distinguir lo que es fe y lo que es del mundo.
El problema es que nosotros revolvemos el agua con el aceite. Perdón, queremos revolver la manteca con el aceite. Queremos revolver lo que es de Dios con lo del mundo. Y por eso es que muchos de nosotros nos quedamos en el camino del seguimiento al Señor. Por eso muchos de nosotros no pasamos de la realidad a la cual estamos invitados a pasar. ¿Por qué? Porque nos quedamos simple y sencillamente dándole a Dios lo que nos sobra y al mundo le damos más tiempo. Y por eso dice el Evangelio al final que llegando con las barcas a la orilla y estacionándolas, dejaron todo y siguieron a Jesús. Nosotros debemos de aprender de este Evangelio a dejarlo todo y seguir a Jesús. Ay, vamos a dejar nuestra casa, vamos a dejar nuestros bienes. No es eso. No es eso, hermanos. Vamos a dejar nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestros odios, nuestros aprovecharnos de los demás, nuestras infidelidades, nuestros malos caracteres, nuestras malas palabras, nuestros malos comportamientos. Todo eso lo vamos a dejar, ¿para qué? Para no seguir sirviendo al mundo. Cuando ellos dejan aquella barca, nos están diciendo, dejamos el mundo, ¿para qué? Para servir a Dios. Porque al final el mundo lo que te sigue ofreciendo es muerte, debilidad, es fragilidad. Solo Dios te ofrece la gracia, el vivir, el poder ser, el poder crecer. Solo Dios te ofrece eso. Y por eso ellos de una manera muy decidida, después de aquel milagro, después de reconocerse pecadores, dejan todo y siguen a Jesús. Pero lo siguen de corazón, no de apariencias, no de mentiras, no de engaños, lo siguen verdaderamente, con todo su ser. Con toda su vida, con toda su existencia, lo siguen. De esa manera entonces nosotros, hermanos, hoy este domingo debemos de reconocernos llamados del Señor. Como llamados del Señor a dejar todo aquello que aún nos ata a este mundo. Nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros vamos más allá de lo que este mundo nos ofrece. Nosotros vamos a la vida eterna, a la gracia en el Señor, a la misericordia en el Señor. Nosotros no podemos quedarnos atados a las cosas de este mundo, porque este mundo es pasajero para todos nosotros. Hemos venido a cumplir una tarea, una misión del Señor, y después el Señor nos llama y nos regresa a su seno. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente a estar junto a Él, junto a nuestro Creador. Y por eso Dios sigue estando bueno con nosotros, sigue estando misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos sigue amando. Démosle like a este video, comentemos, hermanos, comentemos los videos, por favor. Compartámoslos también, activemos las notificaciones para saber cuando tenemos un nuevo video. Alabado sea el Señor, por siempre sea alabado.